Hola, buenos días. Continuando con nuestra clase, ahora vamos a ver la nomenclatura citológica y BPH. Es una clase interesante porque ha habido tantas nomenclaturas de citología que a final de cuentas existe confusión respecto a esto. Básicamente la clase es para conocer esto. Primero hablaremos de datos históricos del virus del papiloma humano. Históricamente el virus del papiloma humano se detectó por un italiano, Cifu, en 1903. Él vio que condiloma se podían pasar de ciertos animales a ciertos animales, y quizá sea parte de la historia moderna esto. Aristóteles en su época lo escribió, incluso le puso un nombre como crestas, y que eran datos parecidos a las crestas de las gallinas. Y en 1976 el doctor Surhausen, premio Nobel de Medicina por sus trabajos relacionados con el BPH, demostró que el BPH tenía la capacidad para producir cáncer cervicuterino. Fue el primero. Al inicio no hubo una aceptación general para esto. Sin embargo, posteriormente sus trabajos fueron replicados por otras gentes, y en la actualidad se acepta universalmente que el BPH es el iniciador del cáncer cervicuterino. ¿Cómo diagnosticamos en datos históricos? Bueno, podemos saber que la PCR y la captura de híbridos son dos métodos de laboratorio que históricamente han dado una vuelta a la página tremendamente, porque se puede detectar de estas dos formas los VPH. La PCR es mucho más específica, se necesita un laboratorio más especializado. Sin embargo, nos dice el número del virus, nos dice cuál es el virus, si es oncogénico o no oncogénico. Y la captura de híbridos pues nos dice nomás que si hay negatividad para virus de alto oncogénicos, y nos sirve mucho para el manejo clínico de las pacientes. Esta es una microfotografía del virus. Es un virus que no voy a adentrarme en esto, pero que es una familia de virus que de la familia Papoviridae, y es un virus pequeño que a final de cuentas es un virus de DNA. Y ahora pasar a los datos históricos de la citología. Así como dimos los de BPH, ahora estamos dando los datos históricos. ¿Quién inició esto, la citología? Bueno, Jorge Nicolás Papanicolau, un médico griego que llegó a Estados Unidos, paulatinamente adentrándose en la medicina, descubrió una técnica en la cual él estudiaba el ciclo hormonal por medio de citología, y encontró una serie de datos que presumiblemente él decía que él podía saber en qué día del ciclo menstrual estaba la paciente solamente con un Papanicolau. Apareció junto con él el doctor Traut, que hicieron su primer trabajo, su primera publicación. El doctor Traut era oncopatólogo. Las especialidades ginecopatólogo eran diferentes a como es en la actualidad, pero fue el que a final de cuentas le sugirió a Papanicolau hacer una clasificación de las lesiones que él veía, porque él veía lesiones que decía que no le dejaban ver lo que él buscaba, y que veía células muy con un citoplasma muy grande, con un núcleo muy grande, que veía cierto tipo de cosas ahí que no le gustaban. Y el doctor Traut le dijo que pues, esas células se parecían mucho al cáncer, a las células de cáncer de cervix, y a final de cuentas entre los dos hicieron su primera publicación.
Posteriormente Papa Nicolau hizo su clasificación, que la veremos más adelante. En esa misma época el doctor Babes, un rumano, hizo algo similar que Papa Nicolau. Sin embargo, la gloria se la llevó el doctor Papa Nicolau, y el doctor Babes es reconocido en Rumania como aparentemente una semana después hizo la publicación después de Papa Nicolau. En México, el doctor Eliseo Ramírez Ulloa, años antes que Papa Nicolau, hizo una publicación que está en la revista de Obstetricia y Ginecología de México de esos años, y hizo una tremenda descubrimiento que se publicó y todo, pero no pasó a la historia. Solamente los que nos dedicamos a la colposcopía sabemos del doctor Eliseo Ramírez Ulloa, que a final de cuentas sus investigaciones fueron publicadas, pero no tuvieron impacto mundial. ¿Qué sabemos del VPH? Bueno, sabemos que es un virus que existen más de 300, reconocido su genoma, se divide en oncogénicos y no oncogénicos. El 16 y el 18 es el número clave de los oncogénicos. No son todos, pero esos son los claves de los oncogénicos, y los no oncogénicos es y el 11, aunque existen muchos más. Son virus, como ya dijimos, pequeños, muy pequeños, se consideran de los de más pequeño tamaño de DNA, y tienen oncoproteínas en su expresión, de que la célula normalmente tiene una proteína de P53 y RB, que son proteínas que inducen la apoptosis. El virus tiene la capacidad de inhibirlas, y por eso se hace la replicación. Yo no voy a hablarles de biología molecular del virus, porque no va a ser motivo de esta clase. Se ha usado la citología cervical como un screening, y desde que se hizo, se empezó a iniciar en Estados Unidos, aparentemente en los países desarrollados tuvo un buen impacto. No así en los países del tercer mundo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, pues en teoría se acusó de que no hacíamos las cosas como debieran. Otras defendían que la mezcla étnica de nosotros tenía más probabilidades de padecer la enfermedad. En fin, hubo una serie de cosas que a final de cuentas se demostró que solamente en los países desarrollados el screening de la citología dio resultados. Existen diferentes clasificaciones. Han existido diferentes clasificaciones. Quizá la primera fue la de Papa Nicolau, posteriormente fue la de Richard, después de una de la Organización Mundial de la Salud, y actualmente Bethesda, ¿no? Nosotros lo que estamos tratando es de que todavía ocasionalmente nos llegan algunas referencias de estados del centro de la República con la nomenclatura de Papa Nicolau, algunas con Richard y otras con la OMS, y actualmente pues Bethesda. Creemos que Bethesda ya debe uniformizarse en México, porque la primera fue en 1988, y es decir que ya tenemos 30 años con esta última clasificación. Debemos decir que lo que nos atañe a nosotros es la 3 de Papa Nicolau, que él la llamó sospechosa. Esta es igual a todas las neoplasias intracervicales, epiteliales cervicales, a las displasias, a las lesiones intraepiteliales de bajo grado y a las lesiones intraepiteliales de alto grado, que estas dos últimas son de Bethesda. Es decir, es lo mismo una sospechosa que un IC, una displasia o una lesión de bajo o alto grado. Papa Nicolau simplemente la dividió en 5 puntos. El 1, hallazgos celulares normales.
El 2, cambios celulares diversos compatibles con inflamación. El 3, cambios celulares inciertos, que le llamó sospechoso. El 4, cambios iniciales de cáncer. Y el 5, cambios indudables de cáncer. Sistema Bethesda, bueno, como todos sabemos, el epitelio del cuello tiene una parte de células escamosas y otra parte de células cilíndricas. Dividiendo esta situación, las células escamosas, partiendo de este tipo de epitelio, le llamamos que existe una tipia de células escamosas, SC. Si no sabemos, su significado es incierto, le llamamos ascus. El ascus es una representación de un reporte en el cual desconocemos a ciencia cierta qué significan esas células, ¿sí? Entonces, los mejores centros de patología como el de nosotros, de nuestro hospital, no deben de pasar del 4% los reportes de ascus, porque ahora con las nuevas técnicas introducidas al departamento de patología, casi no nos queda ninguna duda respecto a un posible diagnóstico. Existe una lesión intraepitelial de alto grado que no puede excluir esta, que se llama ASCH, es decir, es una lesión que suponemos que pudiera ser pero no la podemos excluir. Es decir, son datos que a final de cuentas son anómalos, son muy bajos los reportes, bajísimos, pero existe. La lesión intraepitelial de bajo grado, que siempre incluye el BPH, también se le llama displasia leve, ONIC1, es una de las lesiones más comunes que vemos en nuestro medio. Es quizá una de las etapas iniciales y que van a terminar que potencialmente puedan terminar en un cáncer. Y luego sigue la lesión intraepitelial de alto grado, que incluye también la displasia moderada y severa, el carcinoma in situ, también NIC2 y NIC3. Estas dos lesiones intraepiteliales de bajo y alto grado es la base fundamental del sistema de Bethesda. Posteriormente se menciona el carcinoma de células escamosas, que eso será motivo de otra clase. También en la parte glandular, en el epitelio cilíndrico, existe atipia de células glandulares, que pueden ser endocervicales, endometriales o no especificadas. Atipia de células glandulares precursora de neoplasia, adenocarcinoma endocervical in situ y adenocarcinoma. Estas son mucho menos frecuentes que las escamosas. El sistema de Bethesda puede ser usado para comunicar exactamente el riesgo de NIC2 y NIC3 o lesión intraepitelial de bajo y de alto grado, adenocarcinoma in situ, cáncer. El manejo clínico de las anormalidades ha sido modificado en base a varios resultados. En esto hay una serie de los países, el manejo de lesiones es muy diferente a como se hace nosotros. Posteriormente veremos cómo hacemos el manejo en nuestro hospital. Todas las lesiones intraepiteliales están relacionadas con la presencia de BPH de alto riesgo, también llamado oncogénico. En él, como dije, hay una función de proteínas E6 y E7, que estas interfieren con los mecanismos de regulación del crecimiento celular. La presencia del BPH es un marcador en el riesgo de diagnóstico de NIC2-3. Algunas proporciones se asocian a NIC2 y 3. Las mujeres que tienen una citología negativa y un resultado positivo para BPH, 15% de ellas desarrollarán una citología normal en 5 años. Por eso es importantísimo este tipo de screening. Es decir, si una mujer, aunque tenga la citología negativa, pero tiene BPH positivo, 15% desarrollarán lesiones y solamente 1% progresan hacia un invasor. La persistencia de BPH de alto riesgo es una condición necesaria
pero no suficiente para el desarrollo de casi todos los tipos de cáncer invasivo. Fumar es un riesgo, no al doble, ya se está demostrando que es al cuádruple en desarrollar lesiones. Es importante distinguir qué lesiones intraepiteliales pueden progresar a cáncer invasivo si no se trata. Eso es lo importante, el screening. Las lesiones precursoras de cáncer, el NIC3, adenocarcinoma in situ, menos frecuente NIC2, llamado lesión intraepitelial de alto grado. Esta probabilidad de progresión a cáncer es mayor si el tiempo de progresión es menor cuando el grado de displasia aumenta. Es decir, la vigilancia de este tipo de lesiones es clave para prevenirse a CU invasor. La sensibilidad de la citología es del 30 al 87% en México para las displasias, en algunos estudios que se hicieron hace algunos años. Sin embargo, nosotros estamos en el 87% en nuestro hospital, tenemos muy buenas técnicas de sensibilidad. La sensibilidad de la tipificación viral es muy cercana al 100%, es decir, es mucho más alta la sensibilidad de la tipificación viral que la citología. Actualmente en algunos centros la citología en base líquida ha estado tratando de introducirse. Es más cara, los medios para hacerla es más cara, es más cómodo para el patólogo porque puede ver mayor celularidad, que eso es lo que andamos buscando. Y hay mucha investigación en referente a esto, mucha investigación, que con el paso del tiempo iremos viendo nuevos trabajos publicados que nos orienten más hacia esto. Si una mujer tiene una citología normal y tiene VPH positivo, como ya lo dijimos, el control se puede hacer con citologías cada 6 meses y deben de ser vistas si la colposcopía, si se indica la colposcopía, si continúa normal. La colposcopía es un método que nos sirve mucho porque además de las reacciones químicas que vemos para sospechar, nos precisa muy bien el sitio de la biopsia, así es lo que vamos a hacer. En todas las lesiones hay que hacer colposcopía. La colposcopía se puede hacer con estudio de DNA-VPH, es decir, tomamos la muestra y se manda a hacer PCR generalmente. Tenemos que tenerlas en control, como les digo, en México también, los controles son diferentes de cada institución, pero una paciente que tiene una lesión debe ser vista, no dejarla ir pensando que va a eliminar el virus. Si la prueba de VPH es positiva, del 15 al 27% tienen la probabilidad de desarrollar un NIC, 2 o 3, y se debe referir siempre a colposcopía. Las de bajo grado, siempre a colposcopía, de un 15 a un 30% pueden subir a alto grado, del 24 al 94% pueden subir en el caso de la muy probablemente ASCH, es decir, la lesión que no puede excluir el alto grado, hasta el 94%. Si la colposcopía es negativa, se debe repetir la citología en 6 o 12 meses. La de alto grado, el 70% son NIC 2-3, 1 o 2% de estas pacientes van a ser un cáncer invasivo. Tenemos que hacer colposcopía y biopsia de todas las lesiones visibles. A veces hay que hacer un legrado cervical. Y les quiero comentar que existe un manejo que se popularizó en la India con ciertos resultados ahí medios, para unos buenos, para otros malos. Es el Veritratar, Ciantrit. Esta es con asas electroquirúrgicas. Se dieron cuenta que en la India las pacientes generalmente no regresaban y preferían ver y tratar sin tener un diagnóstico histopatológico. Vamos a ver unos casos clínicos de citología.
Es una femenina de 23 años que consulta en gine por citología normal. Tiene múltiples parejas sexuales sin protección. Se observa cervix en abundante leucorrea inespecífica. Se observa ectropión que sangra al tacto. El resultado de la citología es lesión intraepitelial de alto grado. El siguiente paso en el tratamiento de esta paciente es: 1. Dar tratamiento para la infección y repetir el Papa Nicolau. 2. Realizar colposcopía. 3. Realizar colposcopía y biopsia dirigida. Realizar solo biopsia. Este tipo de respuestas son muy comunes en los exámenes y es bien específico porque todas las lesiones intraepiteliales de alto grado se les debe realizar colposcopía y biopsia dirigida. Es una femenina de 50 años de edad, 54 años de edad y consulta por un Papa Nicolau normal. Tuvo su menopausia hace 8 años, la exploración se observa vagina limpia y seca, cervix hipertrófico con huellas de cicatrices antiguas y escasa leucorrea, la cual al limpiar para mejor visualización produce petequias. La citología reporta lesión intraepitelial de bajo grado. ¿Cuál es el pronóstico para esta paciente? Siempre bueno, malo, incierto y excelente nos levantan cierta cosa, pero hay que analizar muy bien el caso. Es una paciente menopáusica, con un cervix maltratado, con cicatrices, y produce petequias al limpiarlo. ¿Cuál es el pronóstico para esta paciente? Lo podemos considerar que es un pronóstico bueno. ¿Por qué? Porque es una paciente que muy probablemente la atrofia haya provocado esto. ¿Cuál será el tratamiento para esta lesión? ¿Será un tratamiento quirúrgico, médico, combinado, médico local? Bueno, lógicamente, cuando tenemos la atrofia vaginal, la atrofia del cervix y la atrofia vaginal, lo ideal es dar un tratamiento médico local para evitar con estrógenos. Este tratamiento generalmente hace que ese Papa Nicolau mejore. ¿Cuándo debemos repetir la citología? En un mes. Darle un tratamiento de 3 semanas con estrógenos locales y en un mes se le repite la citología y en la inmensa mayoría de los casos va a salir una citología normal. ¿Qué posibilidad tiene esta paciente de que el grado de lesión aumente? Pues es práctica mínima, pudiéramos decir. No va a ser alta, no puedo decir que sea nula, pero lo más probable es que sea nula, pero no lo puedo asegurar, pero mínima sí. La mitad de los casos jamás va a aumentar. Esta es una paciente de 38 años de edad que consulta en ginecología por presentar cáncer del cervix. Inicia su vida sexual a los 16 años, fue gesta 4, para 3, abortos 1. Su último parto fue a los 24 años. Refiere que le diagnosticaron cáncer cervicuterino in situ en su último Papa Nicolau y lo confirmaron por biopsia. ¿Cuál es el tratamiento ideal para esta paciente? Tenemos 4 opciones que radicalmente las 4 pueden curarla, pero ¿cuál es el tratamiento ideal para esta paciente? Las guías internacionales, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, recomienda que sea una histerectomía más una vaginectomía. Esto pudiera prestarse a una discusión tremenda, sin embargo, es recomendable. Y el pronóstico de curación de esta paciente es muy cercano al 100%. El mismo caso anterior, pero si tuviese 18 años y no tuviera hijo, ¿cuál sería el tratamiento ideal? En este caso tenemos que hacer como tratamiento conservador una conización del cervix. Y el pronóstico de curación también es muy cercano al 100%. Es decir, tenemos que individualizar los casos, tenemos que consensarlo con la paciente y tomar la mejor decisión.